quizás soy el primer político que haya mencionado, eso hay que investigarlo un poco, puedo equivocarme, pero quizás soy el primer político colombiano en mencionar la palabra cambio climático. Y adecué toda mi programa para la ciudad de Bogotá, que es una gran ciudad del mundo, casi 9 millones de personas ahí, desde la perspectiva un poco balbuciante, porque no era que tuviéramos mayores instrumentos de lucha contra el cambio climático y adaptación y nuevas ciudadanías, que es un tema que yo he venido explorando básicamente con los libros de Ernesto Laclau y Mouffe, que es belga. Porque a mí me gusta, digamos, nunca he abandonado el estudio de la filosofía, siempre la mantengo Siempre he pensado que la idea de Marx de la praxis es correcta. Es decir, de que no se puede cambiar el mundo sin teoría, pero tampoco que la teoría pueda estar aislada de la práctica misma del cambio del mundo. Entonces, he tenido ese criterio de no dejarme llevar al pragmatismo político o de quedarme en simplemente la actividad académica, sino que las he fusionado y la experiencia en la lucha por la alcaldía de Bogotá fue como un escenario de eso. Yo tengo aquí en mi biblioteca a Foucault, leo mucho a Foucault. Lo leo y lo releo, siempre me ha parecido muy interesante. Y me ha servido mucho, porque entonces en estas sociedades donde, como Bogotá, no es realmente el conflicto obrero-patronal lo que define la política, lo que tiene es un tisú social complejo. La fábrica casi no existe en la ciudad. Lo que tienes son pequeñísimas empresas donde no puedes diferenciar mucho socialmente el patrón de los obreros. Los obreros son los hermanos del patrón, los hijos del patrón, en su propia casa, digamos, ¿no? Es una lógica diferente. Tienes la mitad de la población a cuenta propia. Tienes unas juventudes barriales que logran contactos con el mundo cultural de vanguardia del mundo, pero están aguantando hambre en su casa, ¿no? Se conectan por el celular. Y toda esa, digamos, hizo que Foucault, que yo creo que nunca se imaginó un mundo así, pero ayuda a entender. Y básicamente Negri, un italiano que poco se conoce en Italia, me di cuenta, pero que aquí sí lo leemos mucho, y Ernesto Laclau, un argentino que venía del marxismo clásico. Todo ese esfuerzo me ayudó a proponerle a grupos de activistas en Bogotá como una nueva narrativa y que realmente impregnó la mayoría social de Bogotá. Y me volví alcalde. Y desde la alcaldía tratamos de volver esas cosas realidad, hasta donde pudimos. Con tal, digamos, que estábamos en el mar uribista todavía, ya un poco fracturado, pero estábamos. Teníamos la ventaja de que Santos, que era el ministro de Defensa de Uribe, pues se le había volteado, entonces había iniciado el proceso de paz relativamente con éxito con las FARC, entonces había como un clima diferente. Pero de todas maneras, digamos, cuando empezamos a implementar programas que estaban ligados al tema de la lucha contra el cambio climático, pero no lo entendían así ni en la prensa colombiana ni nada. Por ejemplo, reciclaje, algo tan simple y tampoco marxista incluso, o transformar transporte movido por diésel a eléctrico, tratar de hacer un metro. Imagínate que Bogotá es una ciudad de 8 millones, 9 millones más allá, no tiene un metro, una sola línea, con un padecimiento de la población cotidiana subiéndose a buses para poder ir a su trabajo, volver a su casa, que puede durar hasta horas, 2 horas. Yo duro 2 horas. Es una pérdida de vida real, de calidad de vida. Un metro podría ayudar en mucho y llevamos un siglo intentando y nada. Pero es básicamente porque hay intereses ligados a viejas tecnologías, pero son intereses con poder político que lo impiden.
Entonces mi discurso sobre el cambio climático chocó con todos esos intereses. Entonces las empresas privadas que llevan los residuos al relleno sanitario que produce metano, de los grandes productores de metano, eh, el transporte en diésel, entonces yo hablando de un metro, lo que logré hacer los estudios de diseño hasta el último nivel, pero lo paralizaron, llevamos 8 años, los estudios están allá guardados. Cuando empecé a hablar de los paneles solares, todas esas cosas iban produciendo unos conflictos que llevaron al establecimiento colombiano a través del hoy embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, que es un fascista explícito, digamos, de El la línea de embajador. Franco. Lo llevaron a él, tenía las normas que le posibilitaban eso en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Destituirme, me destituyó. Ujú. Y la respuesta inmediata de la sociedad bogotana fue la movilización social. Vivimos una época, digamos, muy interesante yo considero ese paso por la alcaldía como un laboratorio de política pública nueva, pero de mucha resistencia al establecimiento, total, al punto que una cosa tan, no digo tan simple, porque no es simple, pero tan lógica como hacer un metro, una línea de metro, pues lo sabotearon. A la fecha no hay nada. Ujú. Y las estadísticas, porque yo precisamente por mi inclinación a la teoría, pues trato de ver si lo que estamos haciendo es, digamos, es eficaz. Y entonces miro las estadísticas que tenemos y nuestro modelo de salud, aparte de la privatización, que era básicamente preventivo y de visita a centenares de miles de hogares con equipos médicos que pagamos desde la alcaldía, pues produjo unos resultados de reducción de mortalidad infantil, materna, etcétera, indudables. Son las estadísticas oficiales, Ujú. que no las hacemos nosotros, sino el gobierno nacional. Y empezamos a ver que realmente lo que estábamos proponiendo y tratando de implementar tenía efectos prácticos. La estadística de pobreza, por ejemplo, que es de lo que más me enorgullezco. Hay un concepto ahí que crearon que se llama pobreza multidimensional, que tiene que ver más con cosas que con lo monetario, con hábitat, con acceso a la salud, a la educación, y que tiene que ver más en el caso de Colombia con las alcaldías que con la nación, porque esas políticas dependen más de los municipios. Entonces, yo recibí la alcaldía con 12% de población en pobreza multidimensional. Y 4 años después entregamos la alcaldía y la estadística fue de 4,7. Es decir, que casi redujimos a la tercera parte la pobreza multidimensional. Hoy están 7,9. Volvió a subir, digamos, pero digamos, es no ocultable. Eh, claro, la prensa colombiana no saca eso, la gente no sabe eso incluso. La gente en Colombia no sabe eso. Pero lo que sí me demostró es que las políticas de lucha contra pobreza que pusimos fueron eficaces. Ujú. Y eso en las ondas populares, que no fue a través de medios de comunicación, se fue expandiendo a todo el país. Y cuando ya salí de la alcaldía, en el año 2015 salí, para el 2018 casi le ganó la presidencia a Duque. Ujú. Es probable que solo hayan ganado la presidencia porque hicieron fraude. Pero Ah, bueno, vamos ahí, a hablar también de esto para 2022. Y el pacto histórico, ¿qué nos puede decir del pacto histórico? bueno, de la experiencia de la campaña del 18, pues el Duque saca 10 millones, yo saco 8. Ahí no se pudo configurar un bloque de fuerzas. Ujú. Casi que fue al final y muy rápidamente que algunas ayudaron para intentar frenar el uribismo, pero ya fue insuficiente. Y
que al final era 1 millón de votos, porque cuando hay una diferencia de 2, es que 1 millón de personas que votaron por Duque hubieran podido votar por mí y hay empate. Ujú. Y nosotros ubicamos más o menos las zonas en donde eso ocurrió. Todo el Caribe El Caribe. colombiano provincial, digamos, no de las grandes ciudades. Yo soy del Caribe, era el único candidato del Caribe. Yo veía el calor del Caribe alrededor mío y ganamos en todas las capitales, pero en la provincia no. Y cuando después se descubre un episodio como la de un narcotraficante que le dicen a Lía del Ñeñe, que le Ñeñe. habían grabado las conversaciones y aparece es que está ayudando financieramente a Duque. Pues entendimos que lo que habían hecho era literalmente recoger una costumbre colombiana que es la compra del voto, que es lo que ha permitido que el narcotráfico tenga poder, que compra el voto en efectivo Ujú. y tiene mucho dinero para eso. Y eso lo hicieron y así lograron que 1 millón de votos que nosotros considerábamos nuestros pasaran a ser de Duque. Pero independientemente de eso, porque puede ser, puede no ser, ya estamos haciendo cábalas. Y hay unos indicios que demuestran que sí, pero no las magnitudes, podemos fijarlas. Lo cierto es que a nosotros nos faltó un esfuerzo de mayor confluencia política.